realidad la academia surge como una más de las iniciativas de Sarmiento, presidente en ese momento, para llevar adelante en Córdoba. En 1874 comienzan las obras. Se da por terminado, porque hay todos unos avatares allí, casi 10 años después. Que entre 1884 y 1885 es cuando se habita la obra. La intención de Sarmiento era introducir en la universidad jesuítica, humanista, teológica, la ciencia. La ciencia física, natural, exacta, como se decía en su momento, no es hoy el uso que se da a este grupo de ciencias de estudio de la naturaleza, la botánica, la zoología, incluso la física, por supuesto, la química y demás. Y después era también el lugar donde surgirán las carreras como ingeniería y todas sus ramas, que con la fundación en el año 1927, la fundación de la Fábrica Militar de Aviones, aparecerán las especialidades en mecánica, en aeronáutica, etc. O sea, la institución va creciendo al ritmo del desarrollo del país y bueno, los primeros sabios, estos alemanes fundamentalmente, un holandés también, dirigidos por Burmeister, que es el primer director de la academia, en realidad son los primeros docentes de la fundada en 1876 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la universidad. Los edificios de La Manzana estaban más volcados hacia calle Trejo y Caseros hoy, y allí se construye un edificio de carácter sobre este ensanche, la calle Ancha, que ya estaba, digamos, mostrando esta peculiaridad de ser el primer ensanche dentro de las calles del trazado original, con una acequia y demás, y mostrarse en todo su carácter de edificio académico, propio de la arquitectura del siglo XIX, historicista, así con algunas reminiscencias a la arquitectura renacentista en este caso, sería como un neorrenacentista, que va dando realmente una idea de lo que era esta ciudad en la época posterior a la dominación hispana, ¿no es cierto? O sea, la ciudad en su versión republicana, de alguna manera. La arquitectura que estaba era arquitectura colonial, ligada a configurar la manzana a través de situarse en el borde construido de la misma, en el borde de la parcela. Y este edificio, si bien toma el borde de la parcela, se hacen tres alas que quedan liberadas, porque pergenia dos patios laterales perpendiculares a la avenida que le daban ese carácter como de edificio exento, sin serlo. Este edificio se pensó bastante autónomo, si bien estaba pensado como un punto de contacto allí con, al menos así está en los planos, con el patio, o lo que rodea al patio más bien, de lo que hoy es el Museo de la Universidad. Uno, si camina por Vélez Sarsfield, está la puerta abierta de la academia, puede transitarla, entrar en lo que queda de su patio y ahí en un pequeño un par de ángulos llegar a donde se conectaba con el patio de lo que hoy es el Museo de la Universidad. Allí hay una historia interesante, propia de todos los avatares de dos o tres instituciones, porque estaba la facultad, la universidad, la Academia de Ciencias, a veces ese enlace de distintas instituciones, y bueno, esta marcada, digamos, auge de, por ejemplo, las carreras de ingeniería que necesitaban estos nuevos espacios. Se construye el edificio. La piedra fundamental es 1935, se construye en 1941, está en auge, y allí ya está el proyecto para ampliarla sobre
la parcela que ocupa la academia, demoliendo la academia. Y está el proyecto de toda esta nueva cara neocolonial hacia la ciudad que completaba, digamos, el gran edificio en ese momento para la Facultad de Ciencias Exactas. Y allí surge algo muy interesante, que es toda una discusión interna de por qué demolerlo, por qué no. Y allí un protagonista es el arquitecto Jaime Roca. Jaime Roca es docente en ese momento, es docente de historia de la arquitectura, es también consejero, entonces entabla esta defensa, lleva adelante esta defensa del edificio en sí, porque considera que tiene, además de una serie de valores que él, en una carta al decano de la facultad, que luego, bueno, se difunde a senadores y a la Comisión Nacional de Monumentos, o sea, y posiblemente eso detuvo la iniciativa de las obras, pero finalmente allí hubo alguna otro tipo de resolución que determinó ya en el año 1945, en los planos figura este bloque prismático que demuele todo el patio y el ala, digamos, el ala posterior del edificio y se implanta allí mutilando parte del edificio. El edificio había ido transformándose y creciendo, pero con una lógica, por ejemplo, hacia ese patio lineal sobre el norte, que lindaba con, digamos, con la casa de los sacerdotes. Allí se construye este auditorio y lo que arriba es hoy el Museo de Paleontología y unos subsuelos para ampliar la superficie de la academia, pero con una cuidado que casi uno no distingue, que eso inicialmente no existía, es una ampliación que se hace en el tono del edificio. Y hacia el sur, lindando con el edificio, allí queda lo que hoy los estudiantes de geología llaman la falla, porque es un espacio de 1 metro, 1 metro y pico, que está allí esperando, digamos, de alguna manera aquella obra que se iba a ampliar, y entonces queda allí esa especie de espacio intersticial entre los dos edificios actualmente. Fin de los 40, 41 se hace un relevamiento muy minucioso, o sea, en el 41 todavía está completo el edificio, pero ya en el 45, o sea, en ese lapso, hay allí unas decisiones tomadas, yo creo con bastante falta de criterio, con una, digamos, urgencia por agregar metros que hacen demoler y mutilar el edificio original, que ha quedado hasta el día de hoy, digamos, hace un tiempo ya que se han encarado una serie de obras para liberar algunos agregados o recuperar el salón principal o de alguna manera sanear un poco toda una serie de agregados que casi lo tuburizaban al edificio, y hoy tiene un interesante, ofrece, digamos, un interesante respiro en este paso, digamos, de Vélez Sarsfield, recorriendo interiormente a la manzana, que uno puede hacer y salir por Trejo y quizá atravesar la Casamarca y llegar hasta calle Independencia, transitando el interior de los edificios de la universidad. El edificio forma parte de la manzana jesuítica, que es el sitio originario tanto de los conventos jesuíticos, de las intervenciones jesuíticas en la ciudad de Córdoba, como el origen de la universidad y el lugar de
fundamentalmente de los eventos históricos que consolidan la evolución, el proceso de este sector de la ciudad y en ella de la universidad. Por ende, el edificio es un manifiesto de cultura material de ese proceso, de esos procesos históricos. Digo que es el último elemento que da cierre, la última intervención que da cierre, porque prácticamente en el sector principal, digamos, hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, Trejo, la compañía, es lo que era originalmente la traza fundacional de la ciudad, orientado hacia el centro. Era una prolongación inmediata del centro, de la plaza fundacional, de la catedral, del Cabildo, y la manzana jesuítica formaba parte de la periferia inmediata y no se consolidan hasta fines del siglo XIX, principios del XX. Este edificio viene a ser el elemento que consolida urbanísticamente, ya en la planta de la Córdoba moderna, la presencia de la universidad hacia este otro lado, que no es la cara originaria. Más que la cara era la espalda, en todo caso. La espalda, exactamente. La espalda de servicio. Es decir, si lo vemos en una planta original de la Compañía de Jesús, el convento, la capilla doméstica, sus dependencias secundarias, toda esta espalda es una zona semi-rural, con eventos, con corrales, con zonas de servicio, con los ranchos donde estaba el personal de servicio de los sacerdotes de la orden, y todo este sector era completamente secundario y periférico. Este edificio, el edificio de la nueva Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, refleja esa dialéctica entre tradición, o sea, conservación, y las nuevas tendencias que ya estaban en juego muy fuertemente en la Argentina y en Córdoba en el momento en que se proyecta y construye este edificio entre mediados de los años 30 y principios de los 40, específicamente 1937-1941. Ya en ese momento, simultáneamente, particularmente es obra del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Sin embargo, había ya en Córdoba una tendencia muy fuerte a la modernidad, también en el área educativa, a través de las nuevas escuelas ejecutadas en el periodo del gobernador Sabatini, que son claramente de tendencia moderna, digamos, con otras tendencias funcionalistas y racionalistas. Por ende, este particularmente refleja esa dialéctica en términos de que no es un edificio, obviamente no es un edificio moderno en absoluto, pero sí comienza a tener la síntesis estilística que lo convierte en un edificio tardo neoclásico. Un neoclásico apagado, digamos, más tenue que el neoclasicismo, que podría eludirse, por ejemplo, un neoclasicismo también en un edificio simultáneo como el del Palacio de Justicia, con una imagen institucional muy fuerte, radicada, asentada fundamentalmente en la representación de los órdenes clásicos. Hacer una esquina vincula dos edificios preexistentes. Por un lado la Academia de Ciencias, que ya mencionamos, y por el otro lado el edificio, la ampliación del Montserrat, que es un edificio claramente identificado con la restauración nacionalista, que era la búsqueda de una identidad de raíces a través de la arquitectura españolizante. A su vez tiene elementos que lo podrían localizar funcionalmente, con una idea de lógicas no funcionalista, no se puede ya todavía mencionar el funcionalismo, pero sí prefuncionalista. Se hace un edificio educativo neoclásico en un momento en que simultáneamente se están produciendo obras racionalistas o funcionalistas muy importantes. Ya están reflejando las nuevas tendencias de la arquitectura europea, que comienza a intensificarse y a tener influencia mundial a partir de las primeras décadas del siglo XX. Es un edificio organizado, cubre la esquina, es un edificio organizado sobre el núcleo central de las circulaciones, con un ingreso jerarquizado por esta escalinata que estamos viendo, que está a mis espaldas, y con dos circulaciones verticales en los laterales y formado por dos espigas en ángulo cuasi simétricas, a donde se distribuyen las funciones específicas. Fundamentalmente, una cosa para decir fundamentalmente, es que el programa del edificio requería no solamente la provisión de aulas, sino la provisión de áreas experimentales, de áreas de laboratorio.
y responde fuertemente a eso en términos de que no hace prevalecer la imagen, sino trata de responder lo mejor prácticamente a los requerimientos específicos. En este caso los órdenes existen, digamos, tiene un basamento que está constituido por la primer planta, que es una planta semienterrada, que tiene funciones también de laboratorio, por eso los ventanamientos bajos, y hacia arriba, bueno, comienzan en dos alas laterales, las distintas funciones de oficina y áreas académicas específicas, aulas medianas y aulas más grandes. La otra cosa a destacar del edificio es que opuesto al ingreso se encuentra un aula magna, un aula de grado, muy importante, con muy importante trabajo artesanal en madera, en su sillería y en su desarrollo, que la constituye como una sede de facultad clásica, a donde el tema del aula magna como área institucional principal, tanto para la parte teórica como para los actos institucionales, valga la redundancia, es clave, digamos, es el eje, el centro de la organización del edificio. Bueno, estamos en lo que básicamente era la extensión de la Facultad de Derecho del año 91. Este edificio era una vivienda burguesa del siglo XIX que se llama la familia la Casa Manca. Esta Casa Manca había sido comprada por la Facultad de Derecho y tenía acá un instituto de sociología. Cuando yo era estudiante, estudié con Agulla, venía a clases aquí. Este edificio constaba de dos patios, o sea, era un edificio de 18 metros por 50 que contaba de dos patios fundamentales. El patio inicial, que está restaurado, y este otro. Esta parte del edificio, que era otro patio, había sido llenado de intervenciones y de anexos en la parte central que lo habían desvirtuado totalmente con el sentido arquitectónico que tenía. Por otro lado, había colapsado las estructuras, o sea, toda la zona céntrica de Córdoba tiene un río que han sido los recorridos que tenía el río durante milenios, y hay un río corriendo por debajo de nosotros. Las fundaciones colapsaron y este edificio hubo que desocuparlo. Cuando surgió la posibilidad, tuve una entrevista con el doctor Bayone, que era el decano de ese momento, y me propuso que hiciéramos algo con este edificio. Entonces la propuesta fue básicamente el restaurar el primer patio, demoler desafortunadamente lo que estaba en la parte del fondo porque no era recuperable, y ejecutar esta nueva intervención que estamos viendo acá, que es la primera extensión de la Facultad de Derecho. La intervención fue eso, demoler esta parte, recuperar y generar un aulario, que son estas aulas, agregarle una superficie de 5.000 metros cuadrados, que consiste en dos aulas, anfiteatros, en la parte inferior, y esta planta, que es la planta noble de circulación, y finalmente las aulas, que pedían aulas de tres tamaños muy curiosos, que eran, no sé si eran, no me acuerdo con exactitud, pero 50, 80, no sé por qué eran esos módulos, pero lo cierto es que pedían eso. Entonces lo que se generaron fueron dos bloques de edificios cerrados, volcados hacia el interior, con una escalera central y conectando a todo este conjunto de manera tal de que se transformara en un recinto, digamos, de aulas. En la planta baja quedó destinado para centro de estudiantes, cafetería y para hemeroteca.
Eso fue, digamos, cómo arrancó este proyecto. No había lugar para un auditorio, entonces como no había lugar para el auditorio, la escalera fue diseñada de tal manera que trabajara como una especie de telescopio, o sea que se va reduciendo, va creciendo a medida que la demanda es mayor, desde arriba hacia abajo, y se transforma en el tema central. Pasa a ser como una especie de Plaza España en la ciudad de Roma, en la que la escalinata no solamente es un lugar para conectar dos sistemas en la Plaza España y la Plaza de Santa Trinidad dei Monti, sino que es básicamente una sucesión de descansos que permiten que la gente se siente. Entonces es una enorme plaza incorporada al conjunto. Entonces, la idea de esta escalera es básicamente eso, es un lugar de convocatoria, un lugar de encuentro, o sea, es la plaza que no podíamos hacer y al mismo tiempo el auditorio que tampoco teníamos presupuesto para hacer. Pero básicamente para hacer esta intervención era una intervención importante, entonces había dos opciones, o se hacía un nuevo edificio en la ciudad universitaria o se lo dejaba aquí. Mi consejo fue de que me parecía que antes que hacer un edificio en la ciudad universitaria, que veremos por qué no convenía, pero básicamente porque significaba vaciar el área central de la actividad universitaria. Entonces mi propuesta fue de que dado que tribunales estaban cerca, que les convenía claramente a ellos mantenerse aquí, y históricamente este era el lugar de nacimiento de la Facultad de Derecho, me parecía que debía quedarse en la zona central y renunciar a las posibilidades del edificio en la ciudad universitaria. Afortunadamente fue votado por unanimidad después de estos argumentos. Eso fue el punto de partida. Luego se compraron otros terrenos en la parte posterior y otros terrenos más, uno dándose independencia y otro sobre caseros, y afortunadamente bajo la gestión del decano Yancy Ferreira determinó la posibilidad de que este sistema se extendiera. Bueno, este es como una especie de tercera etapa de ampliación del edificio. La segunda es un conjunto de aulas que da sobre la calle Independencia, que hizo también el arquitecto Miguel Ángel Roca a finales de los 90. Y esta fue una tercera etapa de ampliación del edificio que comprende básicamente una biblioteca y un sistema de aulas comunes que ustedes están viendo detrás mío, aulas comunes digo para toda la facultad, y un pórtico de ingreso que arma la plaza y que contiene, debajo de la plaza hay un auditorio para aproximadamente 400 personas para clases magistrales de la facultad o actos, y cierra un poco el conjunto. La idea de estas intervenciones, cuando las cerramos en la Secretaría de Planeamiento, era un poco emular esa forma de comportamiento del edificio, o sea que la gente común lo usara no para venir únicamente a estudiar, sino que el ciudadano común pasara por el edificio y un poco compartiera la vida universitaria del edificio, como pasa por las galerías comerciales, ¿cierto? Sin necesariamente ir a comprar. Esa era la idea que tiene el conjunto, o de lograr a través del crecimiento por etapas una idea de conjunto. La idea era esta, de como un paseo público que pusiera a la población en contacto con lo académico de la universidad. Conviven distintas formas de entender la arquitectura y distintas formas de entender también el espacio educativo, por supuesto, y el espacio público. Lo principal es, me parece, en este edificio es que se ha tratado de crear espacio público para los alumnos y para la ciudad de Córdoba. Esta presencia en el centro, a 2 cuadras de la catedral y del centro histórico fundacional de la ciudad, es un hecho
no menor, es un hecho fundamental y que hace a un modelo de universidad, el modelo de la universidad conectada con la ciudad. Eso era una interacción muy importante porque ese modelo de universidad imbricado con la historia en Córdoba y al mismo tiempo imbrincado con el modelo napoleónico generó una interacción de los universitarios con la zona central fundamental, porque esta población universitaria significa el 10% de la población de Córdoba afectada a la vida universitaria. O sea que la universidad es un jugador mayor en esta liga y hacedor de la ciudad de una manera sustancial.